Nefroma quístico multilocular, también llamado nefroma quístico parcialmente diferenciado, es una neoplasia renal benigna. El 70% de los casos se debe a una mutación DICER1 que van a inactivar el gen supresor de tumores y está asociado a un blastoma pleuropulmonar. Se presenta como una masa abdominal o una masa en el flanco, suele ser indolora, pero puede provocar hematuria, infección del tracto urinario. Se presenta en hombres entre los 3 meses a los 2 años y en mujeres entre los 40 a los 60 años. Tiene un excelente pronóstico, pero podría evolucionar a un sarcoma anaplásico. El tratamiento consiste en nefrectomía completa o nefrectomía parcial. En imagen vamos a ver una gran masa renal multiquística, multilocular, con septos y con líquido, y está bien delimitada por una cápsula fibrosa y puede llegar a medir entre 9 y 10 centímetros. En la ecografía vamos a ver una masa renal quística grande, bien definida, multiloculada, que está separada por septos y una cápsula que suele ser hiperecoica, y los septos suelen tener un espesor variable. En la tomografía igual una masa quística grande, bien definida, multiloculada, que puede llegar a herniarse hacia el hilio renal. Los septos en el contraste pueden tener un realce variable y la parte quística no hay captación de contraste. En la resonancia igual una masa quística multiloculada y el tejido renal podía desplazarse o comprimirse por el efecto de masa. Los quistes tienen intensidad de señal de líquido. En T1 es hipointenso, en T2 es hiperintenso y en T1 con contraste vamos a ver que la parte quística es hipointenso, pero los septos podrían tener un cierto realce, un realce variable. El diagnóstico diferencial es un tumor de Wilms, riñón displásico multiquístico y el nefroma mesoblástico. El angiomiolipoma o tumor amartomatoso benigno tiene 3 componentes, uno de vasos sanguíneos normales, uno de músculo liso y uno de grasa. Se presenta con 2 genes supresores tumorales asociados a la esclerosis tuberosa, el 1 la amartina, el 2 la tuberina, que inhiben la activación de la rapamicina y que la mutación de estos podría provocar división celular incontrolada. Se presenta de 2 formas, la esporádica, que se presenta en el 80% de los casos, son solitarios, se presenta más en mujeres y causan hemorragia cuando son mayores a 4 centímetros, y la asociada a la esclerosis tuberosa, que se presenta en niños que tienen esta enfermedad en un 95% de los casos, suelen ser múltiples bilaterales, son más grandes, la relación hombre-mujer es igual, hay menor riesgo de hemorragia y se asocian a quistes renales. Son asintomáticos, pero pueden presentar estigmas cutáneos como angiofibromas, pueden causar hemorragia, que suele ser mortal, dolor abdominal o dolor en el flanco, hematuria, y podría llegar a evolucionar una insuficiencia renal. Además se presentan entre los 6 años. En la imagen tenemos que considerar que son masas renales de contenido graso y que si está asociado a esclerosis tuberosa suelen ser bilaterales. Se presentan más en riñones, pero también podrían presentarse en el hígado y en el páncreas. El tamaño suele ser variable y la forma y el número también. En la ecografía vamos a ver una masa hiperecogénica comparada con el parénquima renal y comparada con el parénquima hepático, pero va a haber lesiones que son pobres en lípido que podrían ser isoecogénicas o levemente hipoecogénicas. En la tomografía, en una fase simple, vemos una masa renal de densidad de grasa, pero si es una lesión pobre en lípido puede ser algo hiperdensa comparada con el riñón. En una fase contrastada, debido al componente vascular, podría tener un realce homogéneo y prolongado, además que podría tener ubicación hepática y también pancreática. Cuando está asociada a la esclerosis tuberosa está acompañada de quistes y de múltiples angiomiolipomas. En la resonancia, en T1 y en T2 por el componente graso vamos a tener que tiene alta intensidad de señal, a la supresión grasa van a haber caída de la señal y en la fuera de fase también hay caída de la señal. Con el contraste va a tener una alta captación debido al componente vascular y cuando son pobres en lípidos pueden ser isointensos al músculo. Además, como están asociados también a quistes, podrían llegar a confundirse en un T2 debido a que si es que tienen gran contenido de grasa son hiperintensos y el líquido también suele ser hiperintenso. Además puede estar asociado con estas hipointensidades asociadas a hemorragia. En la angiografía vamos a ver vasos tortuosos con aneurismas y podrían estar separados estos vasos por el componente graso. El tratamiento de la esclerosis tuberosa es conservador. Si mide más de 3 centímetros se utiliza fármacos antiproteína mTOR y si es esporádica, si mide más de 4 centímetros nefrectomía o embolización y si mide menos de 4 el tratamiento es conservador. El neuroblastoma. El neuroblastoma es el tumor maligno más común en la infancia, es un tumor celular de células de la cresta neural primitiva,
se produce por un aumento de copias del oncogen-MYC y tenemos anormalidades asociadas como la neurofibromatosis tipo 1, síndrome de Bett-Wiedemann, la enfermedad de Hinsbruch, pero en la mayoría de los casos no suele tener estas asociaciones. El Sistema Internacional de Estadificación lo pone en 4 grupos. El L1 cuando invade un compartimiento corporal pero no invade estructuras vitales. El L2 se encuentra en 2 compartimientos corporales y ya invade estructuras vitales. El M, que corresponde a metástasis a distancia, y el MS a metástasis en piel, en hígado, en médula ósea, y se presenta en menores de 18 meses. Va a presentarse como una masa abdominal indolora, con pérdida de peso, con cojera, asociado al síndrome de Horner, ataxia cerebelosa, con hipertensión y con diarrea por hipopotasemia. Se presenta generalmente entre los 15 y los 17 meses y suele diagnosticarse a los 7 años. Puede causar metástasis subcutáneas asociados al síndrome de Blueberry-Muffin, metástasis en la base del cráneo con ojos de mapache y metástasis hepáticas, que son lesiones focales bien definidas asociadas al síndrome de Cohen o al síndrome de Pepper. En la imagen vamos a ver vamos a observar una masa suprarrenal, una masa paraespinal ovulada con cierto grado de calcificación. Pueden cruzarla. Además pueden tener invasión intraespinal a través de los agujeros neurales, invasión renal y muscular y desplazar estructuras vasculares. La ubicación suele darse a lo largo de la cadena simpática, pero principalmente se ubican a nivel suprarrenal. En los rayos X vamos a ver una masa de tejido blando que puede llegar a desplazar las estructuras, además de un ensanchamiento paraespinal que puede ser a nivel torácico inferior o a nivel torácico superior, y también podría estar ubicado a nivel pélvico. Lo más importante es que van a tener cierto grado de calcificación. En la ecografía vamos a ver una masa heterogénea con focos ecogénicos que producen sombra acústica por la calcificación, y cuando están a nivel suprarrenal pueden causar distorsión renal y van a tener vascularidad interna al Doppler. En la tomografía, una masa lobulada que puede llegar a cruzar la línea media es heterogénea por el componente de necrosis, de hemorragia, pero lo principal es que tienen calcificaciones. En el cráneo pueden causar lisis de las estructuras óseas y actividad perióstica. Lo más importante, como les digo, es las calcificaciones que llega a tener. En la resonancia, la señal suele ser en T1, más bien en T2 una intensidad intermedia alta, en T1 una intensidad intermedia baja, suele ser heterogénea por las calcificaciones, por la necrosis y por la hemorragia, y el realce suele ser variable. Incluso puede extenderse desde el retroperitoneo hacia la cavidad pélvica y podría invadir hacia el canal espinal. También puede provocar metástasis hepáticas, como se ve aquí, con focos hiperintensos. En la gammagrafía tenemos el tecnesio 99 y el yodo 123 que sirven especialmente para la estadificación y para el seguimiento. El PET, en cambio, vamos a ver una captación ávida por el 18-FDG y este es sensible para considerar metástasis hacia tejidos blandos o para neuroblastomas óseos. El feocromocitoma es el tumor endocrino más común en los niños, es un paraganglioma que surge de las células cromáfines de la médula suprarrenal, produce catecolaminas y los síndromes asociados son el von Lippel-Lindau, la neurofibromatosis tipo 1 y también el síndrome de neoplasia endocrino múltiple tipo 2. Se presenta con hipertensión sostenida, efecto de masa, cefalea, diaforesis, palpitaciones, visión borrosa, síncope, temblores y en el laboratorio vamos a ver metanefrinas en plasma y en orina. Se presenta entre los 11 años y suele ser maligno en un 10 a un 47% y causa invasión local o metástasis a huesos, pulmones e hígado. En imagen tenemos que considerar que es una masa suprarrenal en niños que tienen hipertensión sostenida. En la ecografía vamos a ver una masa de tejido blando suprarrenal que suele ser iso o hipoecogénico en relación al hígado. En la tomografía es una masa de tejido blando que puede tener un componente sólido, quístico y también hemorrágico, especialmente cuando son masas grandes. Al contraste, en cambio, vamos a tener un realce homogéneo y hay que considerar que el contraste no iónico no va a provocar crisis hipertensiva, por lo que no van a requerir medicación previa. En la resonancia, en un T1 va a ser iso intenso, en una fuera de fase no hay caída de la señal, en un T2 va a ser hiperintenso y en un T1 con contraste va a haber un realce ávido. Además va a tener la apariencia de sal y pimienta. En el PET va a haber captación ávida por el FDG y en la gammagrafía una captación de yodo 123, una gran captación, y especialmente se utiliza en la búsqueda de metástasis de tumores extrarenales. El tratamiento se utiliza alfa y beta bloqueadores para bloquear el efecto de las catecolaminas, pero principalmente se realiza una escisión quirúrgica. Muchas gracias.